Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Muy bien, mi querido Cáncer. Gracias por tu apoyo, corazón. Muchísimas gracias. Siempre me están apoyando, tanto lo que es en la lectura general como también lo que es en lectura bonus. Muchísimas gracias, mi cangrejito, mi candy, que digo yo. Mi candy, ¿vale? Porque son tan románticos vosotros. Yo soy Cáncer también. Yo soy Cáncer, ¿vale? Pero tengo lo que es el elemento aire, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo Acuario yo. Tengo Acuario. Muy bien. Por eso que a veces soy un poco frívolo, cariño. Es esto, ¿vale? Pero también he tenido mis momentos en la cual era muy soñador, cariño. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe? El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Muy bien, Cáncer. Empezamos. Muy bien. No sé por qué siento, cariño, que me dice la palabra liberación. No sé por qué siento que a lo mejor en estos momentos o te estás dando cuenta que esta persona no es para ti, o te estás dando cuenta o estás reafirmando de que tienes que pasar página ya, o simplemente hay una persona que viene a pedirte también perdón, cariño. Siento que hay dos historias aquí. Siento que hay un grupo de vosotros que me dice Richard, ya lo tengo asumido, ya sé que esta historia como que no me convence al 100%, quiero darme lo que es una oportunidad, necesito crecer, necesito evolucionar. Siento que a lo mejor me dices inclusive, Richard, muchas lágrimas, muchos meses, muchos años, aguardando de que esta persona cambie, de que las cosas cambien, pero siento que esta persona va, viene, va, viene, va, viene. Estás en esa meditación, estás reflexionando, Cáncer. Estás reflexionando lo que tú quieres en tu vida. Estás empezando a sentir de repente nuevas emociones también. Puede ser que a lo mejor hay una persona que te interese o hay una persona por la cual tú quieres darte lo que es una oportunidad y esto implica ¿qué? Que te olvides de una persona que simplemente no te da lo que es tu lugar. Yo estoy sintiendo, Cáncer, que hay un grupo de ustedes que está evolucionando, que está creciendo, que a pesar que a lo mejor de repente tienes tus momentos buenos y tus momentos malos, en algún momento de repente me dice Richard, a veces tengo días en la cual siento que no me voy a volver a levantar, pero no sé qué pasa, como una vocecita que me dice, tienes que continuar, tienes que seguir, son tus guías, ¿vale? Son ángeles o son personas que a lo mejor ya no están lo que es en este plano terrenal, que te ayudan, que te empujan para salir adelante, Cáncer. Porque yo veo que para ti hay un plan. Hay un plan y siento que la mayoría de ustedes está despertando de ese sueño eterno. Llevaba mucho tiempo, yo que sé, Richard, me he sacado todas las margaritas de mi jardín, ¿vale? Todas las flores. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y al final terminaba la respuesta con no me quiere. Y no estabas convencido, no estabas convencida. Otra flor más, otra rosa más. Pobre jardín, cariño, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene que tú no quieres aceptar de que esta persona no está para ti? No tiene culpa, ¿vale? Por tu culpa el calentamiento global va a continuar porque todas las plantas te lo estás matando. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen los arcángeles. Pero siento que muchos de ustedes dicen, Richard, ya me cansé de cortar margaritas. Es esto, ¿vale? Ciclos lunares. Yo creo que influye mucho la luna también. Yo creo que influye mucho la luna. Y ahora que estoy hablando de la luna, yo soy Cáncer y a lo mejor de repente también tú lo has soñado. Yo he soñado con un eclipse justo hoy. He soñado con un eclipse. Un eclipse que duraba pero que luego aparecía otra vez la luna. Sí. Y entonces también he soñado lo que es una estrella fugaz. Y he soñado que estaba en como que quería superar un muro, ¿vale? Unas paredes. Entonces, ¿cómo lo interpretas este sueño, Cáncer? Para vosotros que han tenido, ¿vale?
Porque yo soy Cáncer y tranquilamente muchos de ustedes también han tenido lo que es el mismo sueño. A mí me dice, encuentro de dos energías, porque es el Sol y es la Luna. Muchos de vosotros se van a reencontrar con una persona o ya se reencontraron, ¿vale? Yo creo que inclusive de repente esta persona te va a dar ilusión, tú vas a sentir que ahora sí, ahora es el momento, ahora es el día, se va a quedar conmigo, ¿vale? Pero sin embargo, porque yo lo que vi es que costaba que se libere, ¿vale? Entre la Luna y el Sol. Entonces de repente tú vas a decir, ahora sí, Richard, he encontrado al gran amor de mi vida, o esta persona ahora sí está apostando por la relación. Pero luego yo he visto que se despeja, cariño. Entonces, muchos de ustedes van a tener lo que es un encuentro con su alma, con su llama gemela. Va a estar una temporada contigo, o ha estado una temporada contigo y luego ha partido, ¿vale? Entonces, estas dos energías son energías que tenían que encontrarse sí o sí. El cosmos, el universo, tu llama gemela, tu alma gemela, contigo ha coincidido. Vosotros ya conocen a su alma gemela o a su llama gemela, o una relación kármica. Yo me inclino más por una llama o una alma gemela, ¿vale? Yo me inclino más, pero lamentablemente muchos de vosotros han tenido que tomar rumbo diferentes. Te lo digo porque he tenido ese sueño y está vinculado con Cáncer. El otro punto, yo lo que estoy sintiendo también, que muchos de vosotros están de repente en la cuerda floja, porque ese muro que yo he podido visualizar, que ha sido mi sueño, ¿vale? Pero soy Cáncer y entonces es por algo. Tengo que entregarte este mensaje. Ese muro no estaba muy estable, ¿vale? Era una pared que estaba mal construida y tú sentías que te ibas a caer, pero sin embargo tratabas de dominar lo que es la situación. Tratabas de dominar. Al final lo has superado. Veo que muchos de vosotros también tienen que cuidarse, ¿vale? Porque también soñé lo que es un avión. Un avión en la cual de repente tú tenías que partir, pero te olvidaste lo que es tu pasaporte o simplemente no era la fecha indicada, ¿vale? Yo creo, cariño, que Dios y el universo te quiere proteger, te quiere cuidar, te quiere advertir de algo o simplemente te está preparando. Y me dirás, Richard, es tu sueño, vale, pero es que yo soy Cáncer. Yo soy Cáncer y si he tenido este sueño también, recuerda que yo canalizo también lo que es energías. Entonces, yo tengo que entregarte este mensaje. Yo lo que te puedo decir, como yo soy Cáncer y yo siento tu energía mucho mejor que quizás otros signos, porque somos del mismo signo, muchos de vosotros en algún momento han sentido que han encontrado a su alma gemela, su llama gemela, o vosotros están en esa transición. Han estado una temporada muy bien, porque nos hablaban de tiempos largos, pero lamentablemente después cada uno ha tenido que tomar rumbos diferentes. De repente tú has perdido un vuelo, has perdido de repente un avión o simplemente has estado a punto de hacer un gran cambio, un cambio en tu vida, pero las cosas se complicaron para ti. Te quedaste en casa o simplemente continuaste lo que es con tu rutina. Ten mucho cuidado, que a lo mejor de repente hay personas que te quieren ver caer, hay personas que te quieren destruir, hay personas que no les gusta tu evolución, tu crecimiento. Pero te vuelvo a decir, tú estás protegido, tú estás protegida también, ¿vale? Porque el cosmos está dando señales. El cosmos está dando señales para vosotros. Haz caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición. Así como yo he recibido señales, tú vas a recibir señales. Hazme caso, cariño. Ciclos lunares. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. La luna te va a dar mensajes importantes. De repente cuando tú veas luna creciente, luna nueva, luna llena, da igual, ¿vale? Pero siempre va a pasar algo muy impactante en tu vida cuando tú veas la luna. O cuando te pases esta cosa impactante, vas a alzar la cabeza para arriba y vas a ver que está la luna ahí. Los momentos claves o las cosas importantes o impactantes te va a pasar cuando tú veas luna, cuando la luna esté posando ahí. ¿Por qué? Porque tu planeta es la luna, cariño. Tu planeta es la luna y siempre cuando hay luna van a pasar cosas impactantes en tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Tenía que entregarte este mensaje. Sé que es algo diferente, sé que me dirás, Richard, ¿qué tiene que ver tu sueño con mi sueño? Pero es que yo soy Cáncer. Y como yo soy Cáncer, tu energía lo puedo sentir más. Vamos a ver. La carta del 8 de oros, la carta del 10 de bastos, la carta del 5 de bastos, la carta del 5 de oros,
Y tenemos también la carta del 7 de espadas. Puede ser que me digas, Richard, llevo una temporada en la cual invierto mucha energía, en la cual de repente apuesto mucho por ellos, por ellas, o simplemente en tu trabajo. ¿Te gustaría obtener frutos ya? ¿Te gustaría que las cosas cambien? Pero cada vez que a lo mejor tú sientes que las cosas mejoran, otra vez, de repente entras en conflicto o esta persona simplemente termina decepcionándote. Y mira que tú trabajas mucho, Cáncer. Tú trabajas mucho para que pueda haber progresos en tu vida. Puede ser que a lo mejor estás en un proyecto, estás en un negocio, en un trabajo y me dices, Richard, llevo mucho tiempo tratando de que las cosas mejoren, llevo mucho tiempo queriendo obtener ingresos y me cuesta. Vas a llevar una temporada así, cariño, vas a llevar una temporada, pero luego te viene lo que es la felicidad, te viene lo que es el dinero, el progreso. Lo que es en el tema del amor. Muchos de ustedes han llevado una temporada muy larga, de repente apostando por ese hombre o por esa mujer. Pero tú sientes ahora que es una carga para ti. Tú sientes que has dejado pasar oportunidades en tu vida o que simplemente es un bloqueo en tu vida. Siempre estás con el mismo conflicto, siempre cuando crees que las cosas están bien entre vosotros dos, luego te sientes mal, te sientes deprimido, deprimida o sientes que esta persona te traiciona, te engaña. No te da el valor suficiente, no está por ti como tú quisieras. Tú esperas más de él o de ella, pero ellos no te dan lo que tú quieres, ¿vale? Al contrario, te sientes decepcionado, sientes que solamente está contigo por interés, sientes que a lo mejor está solamente contigo por la parte sexual, mas no por el amor. Pero nos dicen, como Cáncer en estos momentos está en una evolución, como Cáncer en estos momentos va a reencontrar su luz, su camino, nos están diciendo de que para ti las cosas van a cambiar, porque tenemos la carta del 6 de bastos. La carta del 6 de bastos. Hazme caso, cariño, porque yo estoy sintiendo que tú vas a pasar una transición. Yo estoy sintiendo de que ya estás pasando una transición. De que ahora encuentras tu camino, encuentras tu poder. Nos dicen, tú necesitas rodearte de personas buenas, tú necesitas personas que sean leales. Es muy importante la lealtad para ti. Necesitas una persona que esté contigo en las malas, no tan solo en las buenas. Una persona que te mime, una persona que te quiera. Y creo que todo esto tú ya lo estás descubriendo o te das cuenta. Por eso que inclusive tú vas a rechazar a alguien que simplemente no te da, no te convence. No, que tú sabes que esta persona está porque está desesperado o desesperada, mas no porque te quiere al 100%, ¿vale? Veo un cambio para vosotros, Cáncer, 101 Libra. Vamos a ver. Los ángeles del amor. Me dicen, amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure. No hay suficiente química. El otro mensaje que te puedo dar también, aparte de química, cariño, yo siento que a esta persona le falta coraje, le falta valentía. Le falta tener dos, ¿vale? Sea hombre o mujer, me da igual. Le falta creer en el amor. Esta persona no vibra bien contigo. Y yo creo que esta persona de repente ahora se da cuenta, porque yo veo reconciliación también, y luego te va a pagar con la misma moneda. Y creo que tú lo presientes. Tú lo presientes, ¿vale, Cáncer? Siento un Libra muy fuerte, siento un Escorpio, siento un Acuario. Te voy a dar signos. A ver, vamos a ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Quiero que estés feliz, quiero que estés contento, ¿vale? Me sale Libra, wow. Me sale Capricornio. Escorpio, otra vez Libra. Me sale Cáncer, uno más, Aries. Estás lidiando con un Libra muy fuerte. Estás lidiando con un Libra muy fuerte. Yo creo que el dolor de cabeza que tú tienes constantemente puede ser por un Libra. Siento que a lo mejor me dice Richard, esta persona no me corresponde como yo quiero. Aparte de que no te corresponde, le falta coraje, tiene miedo de repente a tener una historia contigo, deja las cosas a medias, se lo piensa mucho también, se lo piensa mucho, o simplemente quiere tenerte oculta en la relación. Entonces tú no puedes aceptar esto, Cáncer. No, porque yo estoy viendo una transición para ti. A mí me están diciendo que las cosas malas quedan atrás, ¿vale? Van a quedar atrás.
¿Por qué te digo esto? Porque yo lo que he podido visualizar en el sueño, y va dirigido para Cáncer, era de noche, ¿vale? Era de noche, era un eclipse lunar. Era muy curioso porque los eclipses lunares, la luna se vuelve como rojo, naranja, como sangre, ¿vale? Y luego se apaga su brillo. Pero lo que yo he visualizado en ese sueño era de noche, pero yo he visto que era como un eclipse solar, que va tapando de poco en poco, de poco en poco, y al final lo cubre, pero era de noche. Entonces, es como diciendo, Richard, no tiene lógica, porque los eclipses lunares, la luna se vuelve muy amarillo, muy rojo, como sangre, y luego como que se apaga, ¿vale? O simplemente se queda como sangre, se queda muy rojo la luna, y se apaga. Luego cuando pasa el eclipse, va tomando lo que es su brillo. Mayormente los eclipses lunares son así, ¿vale? Pero del sol no. Del sol se hace una manchita negra por el costado, va cubriendo, va cubriendo, va cubriendo y al final lo tapa lo que es en su totalidad. Entonces nos están diciendo, ha llegado el momento de que tú te liberes. Ha llegado el momento de que tú empieces a ser feliz, porque luego después te puedes arrepentir, ¿vale? Cáncer, 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 por Dios. Tienes que empezar a recapacitar, tienes que empezar a reflexionar ya lo que tú quieres realmente en tu vida. Te viene un cambio radical. Te viene una sorpresa. Esperemos que todo sea bien, esperemos que todo sea para bueno. Yo siento que va a ser para bueno, pero nos están diciendo, tienes que aprovechar la vida, tienes que aprovechar los momentos, porque se aproxima algo muy impactante. Eres una persona de intuición, Cáncer. Eres una persona que tiene el don de la intuición. Yo creo que a lo mejor muchos de vosotros me están diciendo, Richard, yo presiento, como tú me dices en los sueños, que es un acontecimiento mundial que todos los cáncer van a recibir como una señal, un acontecimiento mundial. Y yo también lo siento así, ¿vale? Por eso te digo, aprovecha, vive, disfruta, goza, sé feliz. Se aproxima un acontecimiento mundial. Y tú vas a recibir señales de repente para que puedas ayudar a la evolución o la tranquilidad del mundo, ¿vale? Este es el mensaje, un acontecimiento mundial. Sé que a lo mejor de repente quieres saber de tu ex, sí, lo sé, quieres saber de tu ex, quieres saber del amor, pero cuando tengo que entregar un mensaje en la cual vosotros están vinculados de una manera directa, te lo tengo que dar. Entonces, se aproxima un acontecimiento mundial, la cual tú eres fundamental en esto, ¿vale? Eres muy importante. De una manera directa, perdón, o indirecta, eres clave en todo esto. Cáncer. Te ha llegado una responsabilidad muy fuerte, ¿vale? A muchos cáncer, quizás no a todos, pero de una manera directa o indirecta. Quizás de repente no tienes lo que es un cargo importante, justo te estoy diciendo esto, y he escuchado como el gemido de una bestia. Sí, cáncer. Tienes un compromiso o una responsabilidad muy grande. Cáncer. Te vas a acordar de mí, ¿vale? Quizás no todos, pero sí la mayoría. Y si no, también es un compromiso de una forma indirecta para que ayudes al resto. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Una lectura muy rara, te soy sincero, ¿vale? El que sabe aprovechar esta lectura lo sabrá aprovechar. Y el que no, pues simplemente dirá, voy a buscar otro signo para poder saber de mi ex. Cáncer, te ha llegado algo a ti. La letra W, la letra M, la letra Y, la letra N, la letra J y la letra Q, ¿vale? La letra Q. Puede ser que a lo mejor de repente, cariño, también tu propósito de vida puede ser que sea también ayudar a alguien que va a necesitar de ti. Esto es mundial. Lo digo mundial también porque todos los del signo Cáncer va a haber un acontecimiento en la cual tú eres clave en esto, para todos los cáncer, en tu familia, en tu hogar, en países, etcétera, etcétera, ¿vale? En la relación. Yo te podría decir, Cáncer, que eres luz en la vida. Eres luz en la vida, Cáncer. Ha llegado un propósito para ti. O simplemente tú tienes un plan que a lo mejor no has descubierto hasta ahora. Te soy sincero, me da un poco de temor tu lectura, ¿vale? Porque yo soy Cáncer también. Y entonces, lo que te pase a ti, yo lo percibo, ¿vale? Y lo que le pasa a vosotros también me pasa a mí.
Por eso que yo sé mucho de vosotros, porque soy Cáncer. Siento que viene algo muy impactante para nosotros, cariño. Muy impactante, ¿vale? Tanto lo que es en la parte mundial, como en la familia, como en el hogar, en tu vida. Pero como yo siempre digo, Cáncer siempre tiene una lucecita. Cáncer se tira sin paracaídas, pero son como los gatos, ¿vale? Vas a aterrizar con los 4 pies. Sí, pero se viene algo. Algo que a lo mejor de repente nos afecte. Muy bien, pero que también vas a ayudar. Vamos a ver características. A ver. Vamos a ver, mi querido Cáncer, qué nos quieren decir las características. Ha sido una lectura muy rara, una lectura muy extraña, pero recuerda que Richard te va sacando las cositas a veces de broma en broma, pero te lo digo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Me dice, la carta del 7 de espadas. ¿Sientes que hay una persona que va en tu contra? ¿Sientes que hay una persona que te está haciendo algo? Puede ser alguien de elemento aire, o puede ser que a lo mejor de repente tú vas a tener un acontecimiento muy importante también en una ciudad cosmopolita, en una ciudad grande, en una capital. Me sale la carta también del 7 de oros. Yo lo que estoy sintiendo también que hay una persona que puede ser de elemento tierra. Esta persona quiere volver a recuperar de repente tu atención, la comunicación también. Puede ser que sea de cabello castaño, con textura normal, nariz gruesa, ojos grandes, cejas pobladas, labios carnosos, labios gruesos. Es una persona que le gusta mucho lo que es el cultivo, le gusta mucho de repente lo que es la agricultura también, o simplemente le encantan los animales, la vida, la vida. Veo que esta persona de repente está de luto o ha terminado una relación. La carta del 6 de espadas. Muchos de vosotros, la persona de tu interés viene de afuera o tú vas a hacer un viaje. Veo que a lo mejor de repente este cambio, este viaje no es por voluntad propia. Te vas con una tristeza o ellos se van lo que es con una tristeza también. Veo que también hay una persona que antes que parta te quiere decir algo, ¿vale? Quiere expresar todo lo que siente, porque sale con la carta del as de copas. Sí, cabello negro, cabello castaño, mayores de 30 años, mayores de 25 también. Veo que hay una persona que en su momento se portó mal contigo o tú sientes que no vibra bien contigo. Esta persona lo siento arrepentido o arrepentida y quiere decirte todo lo malo que de repente hizo en tu contra o las personas que han influido en tu contra. Porque veo paz, veo que se arrepiente, ¿vale? Sí, sí, veo que se arrepiente esta persona, quiere recuperarte. Mi querido Cáncer, es que me he quedado pensando con la lectura, con el mensaje que te he dado. Para ti va a pasar un acontecimiento muy impactante, ¿vale? No te me asustes, no. Este acontecimiento muy impactante nos hablan también de liberación, nos hablan también de reencuentros y nos hablan también de perdonar. Siento que muchos de vosotros de repente también ya aprendieron todo lo que tendrían que aprender en esta tierra, ¿vale? Entonces, ahora te toca compartir todo lo aprendido con los demás. Cariño, muchos de vosotros van a pasar ya a la parte espiritual. No te digo que te me vas a morir, no. Simplemente llegado el momento, porque todos vamos a partir, ¿vale? Ya no vas a volver otra vez a la tierra si tú no quieres. Te me quedas en la parte espiritual, como un ángel. Sí, como una estrella que va a proteger al resto. Es esto. Hay un grupo de ustedes que ya ha aprendido todo en esta tierra. Y creo que esto ya lo sientes ya. Es una evolución, ¿vale? Es una evolución que te lleva a abrir nuevos portales, nuevas puertas. Vas a empezar a recibir señales. Vas a ver personas que a lo mejor de repente ya no están en este plano terrenal. No te me asustes, ¿vale? Vas a tener como déjà vu, que déjà vu lo dice, ¿no? Déjà vu, no lo pronuncio muy bien yo esto. Y que te estoy diciendo esto y hay una tranquilidad aquí. Hay un plan divino para ti, ¿vale? Te acordarás de mí. Hay un plan divino. Eres fundamental y clave en la supervivencia de muchas personas, en la evolución de muchas personas, en la ayuda de muchas personas. Cáncer, es esto, cariño.
Perdona que no haya hablado de tu ex, pero este es el mensaje que me entregan los guías para ti. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.